Buenas tardes a todos, ya un par de minutos de margen para que la gente llegue al seminario. Bienvenidos a nuestros seminarios académicos de la Facultad de Medicina y del CIM. Hoy día tenemos una tremenda invitada internacional, Claudia Gonzaga Jáuregui. Voy a contar al tiro sus antecedentes, pero contarles además que este es un seminario bien especial, está en medio o enmarcado en la tercera Jornada Internacional de Enfermedades Raras. Para la jornada, no para mí. Y por lo tanto hay becados de la especialidad de genética clínica y tenemos también gente del INTA. Víctor, bienvenido, eres casi de la casa y le damos la bienvenida a todos. Por otra parte, como dije anteriormente, es un honor tener a Claudia Gonzaga Jáuregui, que es originaria de la Ciudad de México. Claudia estudió su licenciatura en Ciencias Genómicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Después hizo sus estudios de doctorado en Genética Molecular y Humana en el Baylor College of Medicine en Houston, Texas, donde ni más ni menos trabajó en el proyecto HAPAP3, ya que es estudios de variación en poblaciones del mundo. Y por supuesto ha desarrollado un montón de trabajos en estudios relacionados con enfermedades mendelianas. Claudia ha sido pionera en la implementación y análisis de abordajes genómicos para el estudio de las enfermedades genéticas, mediante los cuales se han identificado y publicado más de 20 genes asociados a enfermedades raras no identificadas. Además, participa activamente en actividades de educación y difusión de la ciencia en Estados Unidos y México, y en Chile. ¿Ya? De hecho, es miembro fundadora de Más Ciencia por México, una organización civil enfocada en promover el conocimiento y avance de la ciencia en diferentes áreas. Así que, nuevamente, con eso, Claudia, bienvenida, es un agrado poder escucharte y aprovechen este momento. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Y primera vez en Chile, con muchísimo gusto, y muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Gabriela, por la invitación. Y pues bueno, yo les voy a hablar en el marco de la tercera jornada de enfermedades poco frecuentes, justamente sobre qué son las enfermedades raras y poco frecuentes en México y Latinoamérica y un poco del trabajo que estamos haciendo pues para el diagnóstico oportuno y la investigación. Entonces, las enfermedades raras, como le dice el nombre, son aquellas que ocurren a una baja prevalencia en la población general. Hay diferentes definiciones dependiendo del país y de la región. En Estados Unidos es una condición que afecta a menos de 200,000 estadounidenses. En Europa es una condición que afecta a menos de 1 en 2,000 personas. Y en Latinoamérica y el Caribe, compuesta por 33 países, tenemos diferentes definiciones. Argentina, Chile, México, Panamá y Uruguay comparten la definición de menos de 5 en 10,000 personas. Brasil maneja la definición de menos de 65 en 100,000 personas, Colombia 2 en 10,000, pero también tenemos muchos países en la región que no tienen una definición de lo que es una enfermedad rara y esto pues impacta también su acceso a servicios de salud y servicios sociales cuando tienen alguna de estas condiciones. Individualmente son raras, pero en conjunto son muy comunes, afectando aproximadamente del 6 al 8% de la población mundial, o 300 a 350 millones de personas en el mundo. En la región de Latinoamérica estimamos que son aproximadamente 50 millones de personas y en México tenemos un estimado de 10 millones de personas, pero todo esto son estimados basados en las prevalencias reportadas internacionalmente. También es importante mencionar que en nuestra región de Latinoamérica, al tener una gran población indígena, aproximadamente 50 millones de personas, pues estimamos que hay 3 a 4 millones de estas personas que van a vivir con alguna de estas enfermedades raras o poco frecuentes, y esto representa también una carga importante porque generalmente son poblaciones vulnerables, son poblaciones con menor acceso a servicios de salud, a servicios educativos y demás. Entonces son poblaciones que además de tener estas enfermedades pues no van a necesariamente tener un buen acceso para el seguimiento de estas condiciones. Aproximadamente el 80% de estas enfermedades tienen un fuerte componente genético y conocemos la causa molecular de aproximadamente 6.700, 6.800 de ellas.
y solamente 5% de estas condiciones tienen un tratamiento actualmente disponible. Hay otro aproximadamente 5% que está en fases de pruebas clínicas o de investigación, especialmente con el desarrollo de terapias más nuevas de edición genética que se están explorando para estas enfermedades que antes no tenían ninguna opción, pero muchas de estas terapias todavía no son aprobadas. Entonces, incluso con estas que están en investigación, pues son 10% de las enfermedades raras van a tener un tratamiento y pues es una necesidad médica que no está siendo abordada adecuadamente. Los 70% de las enfermedades raras y poco frecuentes van a comenzar en la infancia y, como les mencionaba, más de 6,000 enfermedades tienen una causa genética conocida y esto significa que las podemos diagnosticar, lo cual es una buena noticia porque tenemos las herramientas, las tecnologías para diagnosticarlas. Sin embargo, el problema pues es el acceso. Y bueno, esta es una infografía que hicieron muchas organizaciones de pacientes en Europa, pero que básicamente trata de poner este viaje que llamamos la odisea diagnóstica de las enfermedades raras, por la que pasan muchas de estas familias, de los pacientes, donde inician con los síntomas, van con un médico, los mandan con un especialista, les dan un diagnóstico incorrecto, van con otro especialista, les hacen pruebas, muchos exámenes, obviamente eso es costoso, toma tiempo. A veces algunos de ellos, si los refieren a un genetista, si tienen la suerte de referirlos a un genetista, pues les pueden hacer alguna prueba, algunas no tienen un diagnóstico acertado y últimamente, idealmente, logran tener un diagnóstico y pues también obtener asesoramiento genético y encontrar también una comunidad y un mejor manejo de esa enfermedad. En promedio son 10 años lo que tardan estas familias, estos pacientes en obtener un diagnóstico definitivo. Sin embargo, en la última década esto se ha cortado a 3 a 5 años en promedio en países que ya implementan tecnologías moleculares de diagnóstico como pruebas de primer nivel para estos casos de enfermedades de sospecha genética. Sin embargo, pues desafortunadamente en México y en muchos países de Latinoamérica estas tecnologías no se están aplicando y no son implementadas de forma rutinaria. Esta es una repetición para los que estaban en el curso, pero básicamente esta gráfica lo que representa es el impacto que ha tenido la secuenciación genómica de segunda generación en la identificación de genes asociados a enfermedades genéticas. Aquí, como pueden ver, a partir de 1986, que fueron los primeros reportes de genes asociados a enfermedades genéticas, en naranja son los genes por año que se reportaron utilizando métodos de análisis convencional como estudios de ligamiento, estudios de genes candidatos y demás. Y a partir de 2010, que es cuando tenemos los primeros ejemplos de la aplicación de secuenciación de genoma completo y los primeros ejemplos de secuenciación de exoma para el estudio de enfermedades genéticas, empezamos a ver cómo básicamente han tomado esta investigación, pero también diagnóstico clínico de enfermedades genéticas a partir de la secuenciación genómica. Y de nuevo, esto lo tratamos de resumir. Ha habido mucho avance en los últimos 12 años en cuanto a la genómica aplicada al estudio de enfermedades raras y lo resumimos en este libro que publicamos en 2021. Tan ha sido el éxito de la aplicación de estas tecnologías genómicas para el estudio y diagnóstico temprano y efectivo de enfermedades poco frecuentes que ha habido ya varios estudios piloto y algunos que están entrando ya en fase de implementación para realizar secuenciación genómica en recién nacidos, algunos con condiciones severas que están en las unidades de terapia intensiva, pero también algunos ya a nivel poblacional, como estudios de tamizaje genómico neonatal. Entonces, esto, de nuevo,
ya está siendo una realidad, ya se están moviendo estos proyectos con mucha fuerza, pero la mayoría de estos proyectos están en Europa, en Estados Unidos, en Australia, en China. Entonces, ¿por qué es importante tener un diagnóstico molecular? Bueno, nos va a dar muchos beneficios, especialmente a las familias, pero también a nivel de población es importante. Por un lado, nos permite obtener respuestas acertadas y definitivas para los pacientes, para las familias, realizar intervenciones tempranas o no realizar intervenciones, porque a veces también ciertas intervenciones pueden estar contraindicadas para ciertas condiciones, y evitar sucesos adversos, acceder a terapias efectivas desarrolladas para tratar el defecto molecular específico que está causando la enfermedad. Y de nuevo, especialmente ahora en estos tiempos donde estamos teniendo un gran desarrollo de terapias moleculares, el saber específicamente si la enfermedad es causada por una pérdida de función, si hay función residual del gen, es muy importante para saber cómo abordar terapéuticamente una enfermedad. Permite hacer planeación para el futuro basada en la información que existe sobre el pronóstico y la historia natural de estas enfermedades, y que las familias se puedan preparar adecuadamente, prever cuáles van a ser las necesidades de algunos de estos pacientes, y también pues en ciertos casos, y les voy a platicar de eso en uno de los casos, quitar un poco del temor, ¿no?, de qué va a pasar con mi niño con esta enfermedad. Habilita el consejo genético para realizar planeación familiar, y también permite desarrollar e implementar políticas de salud pública que estén basadas en las prevalencias específicas de las poblaciones estudiadas y de interés. Últimamente, la idea es que esto sirva para implementar la salud de precisión, tanto a nivel individual de los pacientes, pero también a nivel poblacional, que tengamos frecuencias e información de las enfermedades que están en las diversas poblaciones. Y esta implementación de la genómica está también cambiando un poco el paradigma de cómo se diagnostican las enfermedades. Tenemos lo que es el paradigma tradicional, que es el diagnóstico clínico, que se basa en evaluar los síntomas y signos clínicos. Puede ser subjetivo porque depende de la experiencia y el conocimiento del médico que esté evaluando. Ningún médico, hasta donde yo sé, conoce 7,000 enfermedades raras, y si le llega a un paciente va a decir, ¿es esta enfermedad? Entonces, muchas veces, ¿no?, de ahí el lema, ¿no?, de las enfermedades raras, de pensar en cebras, no caballos, porque muchas de estas condiciones son poco vistas por los médicos en general, y cuando llega alguna, pues no se les va a ocurrir y no la van a diagnosticar, y entonces por eso tenemos esta odisea diagnóstica. Puede tomar múltiples pruebas, exámenes y tiempo para llegar al diagnóstico. Y últimamente una cosa que es importante es que es reactivo, porque va a evaluar y a tratar los síntomas que ya están ahí, que ya tiene el paciente. Si ya tiene daño neurológico, pues a lo mejor se va a manejar ese daño, pero no se va a prevenir. Por otro lado, la implementación de estas tecnologías moleculares permite el diagnóstico molecular temprano y acertado a partir del análisis de la información genética y genómica del paciente. Puede ser más objetivo porque, de nuevo, no va a depender tanto de la experiencia de la persona, va a depender más de la información que tengamos en bases de datos y demás, pero no si el médico que lo está evaluando ya vio un paciente similar o lo vio en la clase de genética anteriormente, y potencialmente puede ser una prueba la que nos permita identificar el diagnóstico. En países como México, donde pues todavía secuenciar un genoma completo es bastante costoso, pues a veces nos toma 2 o 3, ¿no? A lo mejor el arreglo el chromosome microarray, un exoma, y si esos 2 son negativos, pues nos vamos al genoma. Pero en los últimos años el genoma completo se está posicionando como la prueba que nos va a permitir, pues con un solo test, evaluar todas las posibles variantes, todas las posibles causas de una enfermedad genética en regiones codificantes, no codificantes, variantes estructurales, variantes simples. Entonces, potencialmente una prueba, pero lo más importante es preventivo, porque puede identificar estas condiciones antes de que inicien, antes de que tengan síntomas clínicos,
y entonces a lo mejor actuar ahí antes de que haya una crisis metabólica que va a dejar al paciente con un daño neurológico permanente. Entonces, este cambio de paradigma está sucediendo y es muy importante, pero obviamente depende del acceso a técnicas de diagnóstico molecular. De nuevo, aunque esto ya está siendo una realidad en países como Estados Unidos, Canadá, en Europa, en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos pues este problema de implementación. Y esto es por diferentes factores. Tenemos un alto costo y poca disponibilidad de pruebas moleculares. Tenemos una poca demanda de estas pruebas moleculares justo debido a este problema de costo y disponibilidad. También hay una falta de conocimiento sobre las ventajas de estas pruebas. A veces nos ha tocado que ya tenemos un paciente que tiene un microarreglo con una duplicación y para confirmar le mandan a los papás un cariotipo. Entonces, hay una falta de conocimiento de qué pueden hacer las pruebas, en qué casos se pueden solicitar, qué van a detectar y qué no. También hay pocos laboratorios y personal especializado y falta de apoyo técnico, porque si tenemos un secuenciador que cuesta miles de millones de dólares y no funciona, pues no podemos tenerlo parado ahí por un mes o 2 meses, porque la persona viene desde San Diego a hacerle servicio, ¿no? Entonces, esa falta de tener ese apoyo técnico a nivel regional también impacta, obviamente, en el costo y en la disponibilidad de estas tecnologías para los pacientes en Latinoamérica. También tenemos una falta de conocimiento y apoyo para incorporar pruebas moleculares en los esquemas de salud y, por consiguiente, una poca cobertura por parte de los sistemas públicos y también de aseguradoras privadas. Tanto así que en México algún legislador nos dijo, bueno, es que esto es como ciencia espacial, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías se ven como algo que está sucediendo, sí en Estados Unidos, sí en Europa, puede estar sucediendo en Marte, pero no es algo que pueda estar sucediendo en México o en Latinoamérica. Y esa es la mentalidad que justo necesitamos cambiar de los legisladores para que pueda haber esa cobertura y esa disponibilidad. Entonces, necesitamos demostrar el costo-efectividad de abordajes moleculares y genómicos y el valor que tienen estos para los pacientes, las familias y el sistema de salud, pero en nuestros países, en nuestra región, porque hay muchos estudios de costo-efectividad en Europa, en Estados Unidos, donde se demuestra que esto es muy eficiente y todos los dólares que le ahorra el sistema de salud, pero nada de eso resuena con los legisladores y con las autoridades de salud, porque de nuevo piensan que eso es algo que está sucediendo en otro lugar. Entonces, un poquito para tratar de abordar este problema y generar esa prueba de concepto y esos datos de beneficio, en 2020 iniciamos la Red Mexicana de Enfermedades Raras, que es esta red colaborativa de investigadores médicos y también representantes de organizaciones de pacientes, donde el principal objetivo es mejorar el acceso a diagnóstico molecular y la investigación de enfermedades raras en México. Nos enfocamos en el diagnóstico molecular y también en facilitar acceso a otras tecnologías, pero especialmente a secuenciación genómica, y también tenemos actividades de educación y divulgación en enfermedades raras. En 2022 iniciamos el proyecto de secuenciación genómica de pacientes con enfermedades raras y no diagnosticadas. Estos pacientes son evaluados por médicos genetistas que son colaboradores dentro de la red, y una vez que los médicos deciden, bueno, sí, este paciente tiene una enfermedad de sospecha genética, muchas veces ya tuvieron un cariotipo, que es a lo máximo que pueden aspirar en el sistema público. Entonces, y obviamente la mayoría de los genetistas dicen, bueno, yo sé que no voy a tener un cariotipo negativo, pero es lo único que le puedo mandar a hacer, ¿no? Entonces nos los mandan a nosotros y ya nosotros recibimos las muestras de los pacientes, realizamos secuenciación genómica de exoma en trío y todos los análisis de los datos genómicos, el seguimiento y los estudios funcionales los hacemos en el LIG, que es el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que está en el campus Juriquilla de la UNAM.
Hasta ahora, de los pacientes que han sido reclutados en el estudio a partir de enero de 2022, tenemos 40% de ellos tienen variantes en genes conocidos. Tenemos varias variantes nuevas que no se han reportado anteriormente y también muchos pacientes con mutaciones de novo. Y 30% de los pacientes hasta ahora tienen genes candidatos que estamos dando seguimiento funcional. Establecimos una línea de modelado funcional en C. elegans para condiciones neurológicas y entonces estamos dándole seguimiento a algunos de estos genes candidatos mediante estudios funcionales in vivo y otros pues los ponemos en GeneMatcher para encontrar otros pacientes. También llevamos a cabo el Simposio Internacional Anual del Día de las Enfermedades Raras, que justo fue apenas el 29 de febrero, y como les mencionaba, tenemos actividades de divulgación y educación sobre enfermedades raras, incluyendo estas infografías que sacamos periódicamente. Esta es la de marzo sobre las trisomías, y bueno, tenemos presencia en redes sociales para hacer esta labor de divulgación sobre enfermedades raras. Entonces, un par de ejemplos de los casos que tenemos. Tenemos este paciente masculino de 5 años del norte de México, de Sonora, con un diagnóstico de referencia de trastorno del espectro autista, retraso del desarrollo, problemas de sueño, retraso en el desarrollo del lenguaje, que era una de las principales preocupaciones de los padres. Su examen de audición fue normal, bilateral, entonces su falta de desarrollo del lenguaje no es por un problema de audición. Y bueno, aquí pueden ver en la fotografía, tiene un poquito la frente amplia, abombadita un poquito, y como les mencionaba, tuvo un cariotipo normal y un panel de genes para desórdenes de neurodesarrollo que no fue informativo. Al hacer la secuenciación en el trío, encontramos que este paciente tiene una mutación de novo, de pérdida de 2 pares de bases en el gen ERF, y este gen codifica para un represor transcripcional que regula otros genes, incluyendo el gen ETS2, por eso el gen ETS2 Repressor Factor, y va a ser importante para regular diferentes procesos de desarrollo y apoptosis. En 2013 se realizó la publicación de 12 familias con variantes tanto de novo como heredadas de forma autosómica dominante en este gen y con un fenotipo de craniosinostosis variable. Entre las características de los pacientes se reportó sinostosis de múltiples suturas craneales, dismorfismo craniofacial, que pueden ver aquí en las fotografías, retraso en el desarrollo del lenguaje, problemas de aprendizaje e hiperactividad. El 86% reportaron problemas de aprendizaje y de desarrollo del lenguaje, y entre las dismorfias craniofaciales está hipertelorismo, las órbitas oculares prominentes y la frente también prominente, que es consistente con el fenotipo de nuestro paciente. En este paper también reportaron ratones con pérdida de función en el gen, y aquí pueden ver, este es el wild type, donde tienen, pues además de las suturas, que es muy obvio aquí, el cráneo también lo tienen pues más alargado, mientras que en el caso de los mutantes, tienen el cerrado prematuro de las suturas craneales y también este cráneo mucho más redondeado. Entonces, bueno, el paciente no tenía un diagnóstico de craniosinostosis. Entonces, al obtener este diagnóstico molecular, lo referimos de nuevo al neurólogo y les pedimos que le hicieran la evaluación, y como pueden ver aquí, pues sí, ya tiene varias de las suturas han cerrado y tiene un fenotipo de craniosinostosis, y aquí pueden ver la confirmación de la ocurrencia de novo de la mutación. Entonces, cuando de nuevo esta condición, pues obviamente no tiene un tratamiento. Cuando les regresamos este resultado a la familia, les explicamos que, bueno, no se puede hacer mucho, simplemente pues seguir apoyando al niño con educación especial, con terapia del lenguaje y demás,
basado en la literatura, vemos adultos e incluso transmisión autosómica dominante de variantes en este gen. Entonces pudimos informarle a la familia que no es una condición degenerativa, el paciente no va a morir de forma temprana, al menos en lo que vemos de la literatura. Sí va a tener problemas a lo largo de su vida de aprendizaje y demás, pero se le puede apoyar. Y a mí me tocó bastante esta plática con la familia, porque a pesar que, de nuevo, muchas veces pensamos, bueno, el objetivo de hacer estos diagnósticos es que haya un tratamiento y terapias para los pacientes, eso no necesariamente es lo que quieren las familias, ¿no? O lo que esperan, más bien. Entonces, cuando les regresamos el resultado, los papás nos dijeron, bueno, muchas gracias por el resultado, porque últimamente a nosotros nos sirve para entenderlo mejor, para saber que no es que sea flojo, no es que no quiera aprender en la escuela, sino que tiene una condición por la que le es más difícil. Y entonces a nosotros como papás nos sirve tener este resultado para entender a nuestro hijo y también para explicarle a nuestra familia, ¿no? qué es lo que está pasando con él. Entonces, de nuevo, creo que muchas veces el impacto intrafamiliar y social que tienen estos estudios va más allá del impacto médico, que generalmente es lo que queremos, pero también el hecho de tener nada más esa respuesta les ayuda ya a las familias. Este es otro caso, un paciente de 19 años de edad, también con dismorfias que pueden ver aquí, dismorfias faciales, macrocefalia, miopía, astigmatismo, quifosis, infecciones respiratorias, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, y también lo único que tenía es un cariotipo normal. En este caso también encontramos una mutación de nuevo en el gen CHD4, y esta es, si han visto otras proteínas de cromodominio, esta es una de estas familias, involucrada en el remodelamiento de la cromatina, importante para regulación epigenética, es parte de las helicasas que realizan esta función, y mutaciones de novo de cambio de aminoácido en este gen se han asociado con el síndrome Cifrin-Hicks-Weiss en pacientes con retraso del desarrollo, discapacidad intelectual, dismorfismos faciales, anomalías esqueléticas, cardíacas y genitales, que es consistente con lo que vemos con el paciente, y que incluso algunas de las dismorfias son evidentes, ¿no?, entre nuestro paciente y los reportados. Y esta variante solo se ha reportado en un paciente anteriormente como probablemente patogénica. Aquí está en rojo, una posición bastante conservada, esta arginina que cambia a una cisteína, y esta es otra variante ya reportada patogénica, muy cerca de la posición de nuestra variante. Ahora, yo les dije, bueno, en México estimamos que hay 10 millones de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes. La realidad es que no sabemos. Entonces, para esto, bueno, nos interesa saber cuántos pacientes viven con enfermedades raras en México, cuántas y cuáles enfermedades raras hay en la población, cuántos pacientes ya tienen un diagnóstico molecular, y tener esos datos, porque eso nos sirve a nosotros para ir con los legisladores y decir, esta es la necesidad, ¿no?, con los datos duros. ¿Cuál es el costo también de vivir con una enfermedad rara, tanto económico como social? ¿Y cuáles son los retos que enfrentan los pacientes con enfermedades raras en México? Entonces, para esto desarrollamos el estudio de prevalencia y necesidades de diagnóstico de pacientes con enfermedades raras y poco frecuentes en México, o Registro Mexicano de Enfermedades Raras para más corto. Y es un registro abierto al público, a los pacientes se registran ellos mismos, está en línea, y bueno, lo lanzamos en febrero de 2022, y justo apenas mandamos el artículo para revisión del primer año. No tenemos tantísimos pacientes en el primer año, pero ya empezamos a ver muchas de estas tendencias y esta información que sabemos, ¿no?, de lo que nos cuentan los pacientes, de lo que reportan que viven, pero ya tenemos datos duros, ¿no? Entonces, tuvimos 144 pacientes registrados entre febrero de 2022 y el 3 de marzo de 2023, que fue cuando hicimos el corte.
Tenemos representación de 28 de los 32 estados de México. El 87.4% de los registrados consideran que tener un diagnóstico genético sería útil. Esto nos sirve porque no es una cuestión de que ellos no quieran participar o no piensen que este tipo de pruebas no son útiles, sino que no hay acceso. El 73.6% considera que saber el gen asociado a su enfermedad ayudaría a tratar o manejar mejor su enfermedad. El 82.6% de los participantes están interesados en tener pruebas genéticas si estuvieran disponibles. Ahora, este dato me pareció muy interesante porque les preguntamos, bueno, ¿algún médico, ¿no?, dentro de su odisea diagnóstica les ha mencionado alguna vez que su enfermedad puede ser genética? Y la respuesta es sí, en 71.5% de los pacientes. Sin embargo, solo 40%, 39.5% fueron referidos a un genetista. O sea que a pesar de que dicen sí, puede ser genético, no los están refiriendo a una consulta de genética. También solo 27.7% ha tenido pruebas moleculares y solo 17.36% cuenta con un diagnóstico molecular. Aquí es importante resaltar que en el análisis socioeconómico de los pacientes que contestaron el registro en el primer año, tenemos un sesgo hacia pacientes de clase media y media alta. Entonces, nosotros esperamos que al expandir esto y hacer mayores esfuerzos para otras poblaciones, esto probablemente va a bajar. Entonces, que igual ya es bajo, ¿no? Para condiciones donde el 80% pueden ser diagnosticadas molecularmente y menos del 20% tienen un diagnóstico molecular, pues es bastante preocupante. Solo 14% reportaron haber tenido secuenciación genómica, principalmente exoma, para encontrar la causa de su enfermedad. Y 13 de los 14 pacientes consideran que el costo fue muy alto y la mayoría tuvo que cubrir los gastos ellos mismos, porque obviamente esto no está cubierto por el sistema de salud, y en un caso por el seguro médico privado fue cubierto, pero también lo consideraron alto, y un caso por investigación que fue el paciente que no lo consideró muy alto. Entonces, bueno, esto ya se ha visto que fue el enfoque del último y primero, ¿no?, el reporte del Consejo Científico de la Organización Mundial de Salud, la importancia de implementar las tecnologías genómicas para acelerar el acceso y la equidad en salud en el mundo. Y entonces, de nuevo, esto es importante y aquí en el reporte lo enfatizan, que los Estados miembros traten y hagan esos esfuerzos por implementar estas tecnologías para lograr una mayor equidad en salud a nivel mundial. Y bueno, a nivel de Latinoamérica, lo que hemos hecho, obviamente, pues los problemas que tenemos en México no son únicos de México. Entonces, en 2020 también iniciamos esta iniciativa para enfermedades raras en el Caribe y América Latina, con la idea de, bueno, agregar esfuerzos, sumar esfuerzos a nivel regional y tomar las ventajas que tenemos, ¿no? Un idioma compartido, sistemas de salud muy similares, legislación similar y tratar de avanzar un poco más como región. Justo en la semana del Día de las Enfermedades Raras, el 26 de febrero, salió la publicación de este artículo, que es una perspectiva histórica y también de lo que estamos tratando de hacer con esta iniciativa regional. Y básicamente, pues tratamos de cubrir los principales temas de necesidad y de importancia en cuanto a enfermedades raras y poco frecuentes. La iniciativa evolucionó a Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina a partir de 2024, un poco para reflejar el avance que ha tenido de ser una iniciativa de algunas pocas personas a una colaborativa con muchos miembros que estamos trabajando en pro de avanzar la agenda de enfermedades raras y poco frecuentes en la región, y también pues en respuesta a que muchos pacientes nos dijeron, no, este estigma que hay con el término raro,
y cambio a poco frecuentes. Pero trabajamos en 8 grupos de trabajo enfocados a diferentes áreas: legislación y regulación, colaboraciones y redes de investigación, acceso a tecnologías de diagnóstico molecular a nivel regional, acceso a implementación de tecnologías de información, cuidado integral e implementación de centros de excelencia, acceso a ensayos clínicos, terapias y tratamientos, divulgación, educación y capacitación, y diversidad y equidad y representación de poblaciones indígenas en la región. Entonces, pues bueno, estamos trabajando también a nivel regional, a nivel internacional, con diferentes iniciativas y últimamente con la idea de incrementar el diagnóstico, la investigación, educación y entrenamiento sobre enfermedades raras y poco frecuentes en México y en Latinoamérica. Bueno, esta es la invitación al segundo Congreso de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes que vamos a llevar a cabo del 16 al 18 de octubre en la Ciudad de México. Y con eso, pues les agradezco de nuevo su atención y me dará gusto contestar preguntas si hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Tremenda presentación. ¿Preguntas para Claudia? Muchas gracias. Muy entretenido y un tremendo desafío, por cierto. Pensando que en esta mirada como desde Latinoamérica, ¿cómo se ve mirando desde arriba la evolución de proyectos de genomas de referencia en la región? Yo entiendo que México ha hecho grandes avances, probablemente Brasil se está viendo bien, pero no sé, Chile y los otros países latinoamericanos, yo tengo la sensación que pasa poco. ¿Tiene esa sensación también desde allá? Sí, o sea, hay pocas iniciativas, en parte justo por los problemas de los costos y el hacer estos grandes proyectos tipo UK Biobank y demás a nivel poblacional en Latinoamérica es muy costoso. Justo el año pasado, en noviembre del año pasado, empezamos a tener más pláticas justo un poco aprovechan, ¿no?, todo lo que hay alrededor de la necesidad de incrementar la diversidad de poblaciones en estudios genómicos y pues la poca representación que existe en Latinoamérica. Entonces, la idea es sacar un position paper estableciendo, ¿no?, cuáles son las necesidades, pero también que hay capacidad en Latinoamérica, hay capacidad técnica de recursos humanos, y que necesitamos sí apoyo para realizar estos grandes proyectos, pero también podemos aportar, ¿no? Como latinoamericanos, no necesitamos que vengan y nos salven, necesitamos colaboraciones equitables. Entonces, eso es algo que estamos tratando de hacer, tanto por el lado de este position paper, pero también pues platicando con gente de Wellcome Trust, de NIH. La situación es un poco diferente ahora que hace 10 años cuando, por ejemplo, se hizo H3 Africa en cuanto a apoyo a NIH y demás, pero parece que sí hay interés en apoyar este tipo de proyectos. Es cuestión más de demostrar que hay una organización interna en Latinoamérica para poder apoyar un proyecto de gran escala de ese tipo. ¿Vamos a hacer un follow-up cortito? Solo para quienes no estén familiarizados con el tema, ¿cuán subrepresentadas están las poblaciones latinas en las grandes bases de datos y a qué número nos gustaría llegar? Bueno, aquí no la tengo en esta diapositiva de la otra, pues esperamos que sí, no la tengo en esta presentación, la tengo en la del viernes, pero aproximadamente es menos del 0.5%, 0.34, 0.39%, y de nuevo, ¿no?, eso es todos los latinos hispanos. Entonces ahí entra todo, cubanos, puertorriqueños, chilenos, mexicanos, de todo, ¿no? Entonces también es importante tener buena representación de las diferentes poblaciones y de poblaciones indígenas en la región, porque eso pues va a impactar qué tan transferibles son varios de los descubrimientos de los marcadores,
la interpretación de variantes que justo platicábamos en la mañana. Gracias. Sí, igual está súper relacionado porque reconocemos, ¿cierto?, que hay distintas etnicidades que podemos ir disgregando en subgrupos, pero nosotros, latinos, sudamericanos, también tenemos el admixture, que es distintas etnicidades que Mestizaje. Entonces, tenemos dos etnicidades que conversan. Y quería preguntarte cómo ustedes abordan esto en encontrando la causa de una variante, si un componente europeo modifica la presentación de algo, está en amarillo o no, ese tipo de variables. No hemos visto casos de modificación, pero sí, por ejemplo, sabemos que algunas de las variantes que se han encontrado en población mexicana que incrementan el riesgo de diabetes tipo 2 son en el haplotipo amerindio, ¿no? En la contribución amerindia. La otra parte es que, sí, y también los diferentes grupos indígenas, como han tenido muchos cuellos de botella, tienen variantes privadas que ni siquiera las hemos visto todavía. Entonces, en algunos casos, muchas de las variantes que estamos detectando son de nuevo, pero también estamos empezando a ver variantes fundadoras dentro de subpoblaciones en México. Entonces, tampoco es, por ejemplo, ahorita, y el viernes voy a hablar de lo que estamos haciendo con el Mexico City Perspective Study, que es un estudio de 150,000 personas de la Ciudad de México, pero tampoco necesariamente eso es representativo, ¿no?, de todos los mexicanos. Entonces, si no es representativo de todo México, pues menos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, a lo mejor los números no van a ser tan altos, pero sí es importante empezar a tener más representación de diferentes subpoblaciones, tanto mixtas como indígenas también. Pablo, José. Doctora, primero, felicidades por la charla y gracias por estar acá. Yo me preguntaba, en este esfuerzo como latinoamericano, que lo encuentro genial, si hay un aspecto como regulatorio o legal que uno quisiera tener como línea de base. Yo, por ejemplo, me dedico a la resistencia bacteriana, uso antibióticos. Y una parte importante es que hay mucha desigualdad en nuestro país, en nuestra región, respecto de esa regulación. ¿Esa es una preocupación para ustedes? Sí, no existe y sí es una preocupación. Ahorita uno de los proyectos del grupo de legislación es justo un estudio de legislación comparada sobre la regulación que hay, las leyes de enfermedades raras que hay en Latinoamérica y las que no hay, ¿no? Porque muchos países no tienen nada de legislación. Pero también por el lado de acceso a medicamentos es una gran preocupación porque no es muy dispar, ¿no? Tanto la regulación de precios como pues los procesos. Y entre las cosas que sí nos interesa es, obviamente somos una organización de personas interesadas y trabajando en esto, y no vamos a cambiar la regulación, pero sí podemos hacer recomendaciones, ¿no? Basado en estudios científicos y con sustento. Entonces, entre las recomendaciones que sí nos interesa hacer y que vamos a hacer un estudio justo sobre regulación en Latinoamérica de acceso a medicamentos es aprovechar el idioma compartido, los sistemas regulatorios que existen, que suelen ser bastante similares en diferentes países y que se pueda un poco tomar lo que, por ejemplo, hizo Argentina para aprobar los medicamentos para Spinal Muscular Atrophy y que no tenga que pasar todo el proceso regulatorio en México, ¿no? Y tardarse y obviamente pues todos los pacientes que se quedan en ese proceso sin tener acceso, sino que se puedan tomar algunos de estos procesos y de esta documentación para acelerar el acceso a medicamentos huérfanos. Entonces, ese tipo de cosas creo que como bloque, ¿no?, regional, creo que pueden ser bastante más poderosos al llegar con legisladores y decir, bueno, no es solo México, no es solo Chile, no es solo Colombia, ¿no?, sino a nivel regional estas son las prioridades, esto es lo que deberíamos hacer y por qué no lo aprovechamos, ¿no?
Gracias, Claudia. Bueno, tenemos muchísimas cosas en común, ¿cierto? Varias de las diapositivas que tú presentaste ahí resuenan mucho con las dificultades acá y también con las cosas en las cuales hemos ido avanzando. Y una de esas, en seguimiento a la pregunta de José, tiene que ver precisamente con el poder legislativo, el poder ejecutivo, ¿cierto? Acercarse a los legisladores, acercarse, en nuestro caso, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Ciencia y todo. Te quería preguntar un poco si ustedes... Porque esto nos ha sacado de nuestra zona de confort. Es tan complejo que a ti te sacaba en el laboratorio y a mí me sacaba en la clínica, ¿cierto? A estos otros espacios. Entonces, la experiencia de ustedes, claro, ¿qué sirve para acercarse a esos otros tomadores de decisión para los cuales este es uno de miles de otros temas que tienen en su agenda? ¿Quién hace eso del grupo de ustedes? ¿Cómo lo abordan? Allí creo que la colaboración y el trabajo conjunto con las organizaciones de pacientes es súper importante y es algo que ustedes también están haciendo, ¿no? Nosotros por el lado de Remexer sí tenemos colaboraciones, por eso es esa alianza, ¿no? Entre investigadores, médicos, pero también representantes de organizaciones, porque creo que lo más efectivo para hacer ese punto y la necesidad de este acceso a diagnóstico, a medicamentos, a atención, es los pacientes, ¿no? Nosotros podemos ir y decirles a los legisladores, no, es importante porque mire el costo-efectividad, pero los pacientes son realmente los que pueden impactar. Entonces, sí hacer esa colaboración con organizaciones creo que es muy importante. Y, por ejemplo, por el lado de ERCAL, tenemos organizaciones de pacientes desde de enfermedades individuales hasta federaciones y organizaciones a nivel nacional de los diferentes países. Y parte del objetivo del trabajo con CEPCAL es justo proveerles un poco de apoyo, ¿no? Para que cada una de estas organizaciones y representantes vaya con sus legisladores y decir, no soy yo organización de Cornelia de Lang diciendo que necesito esto, sino que soy parte de este grupo, es una iniciativa regional y todas estas otras organizaciones, todo este apoyo existe, ¿no? Y un poco tratarlo de abordar por el lado regional, internacional, pero local, porque a nivel local los que van a hacer ese cambio van a ser los pacientes. Nosotros hemos tenido la misma experiencia que los pacientes han sido capaces de mover más el cerco, ¿cierto?, de lo que hacemos nosotros en nuestro espacio académico. ¿Sonia? Hola Claudia, muchas gracias por tu charla, muy interesante. Además, toda la colaboración que has hecho con cierto Remexer y el otro, el AGER, ¿no? ¿Cercan? La pregunta es, mencionaste, ¿no es cierto?, la importancia para los pacientes de obtener un diagnóstico y también el desafío que no hay suficiente personal capacitado, ¿no? En ofrecer estos estudios, en explicarlo, ¿cómo lo está enfrentando México eso? ¿Lo valoran? ¿Están pensando en capacitar más profesionales? ¿No se pueden llevar a la zona? ¿Sí nos la podemos llevar? No. Sí, bueno, justo, bueno, por un lado tenemos programas, ¿no? Como la licenciatura en Ciencias Genómicas, que es un programa que empezó hace 20 años. No es específico para enfermedades raras, pero sí, pues tenemos gente, ¿no?, que se está yendo hacia esa parte, que pueden hacer la parte de bioinformática, la parte de la interpretación y demás, pero ya en el contacto con pacientes, los que dan, la profesión de asesoramiento genético no existe en México, los que dan ese asesoramiento pues son los médicos genetistas y pues también tenemos un déficit de médicos genetistas en México, que son pocos y además tampoco tienen mucho tiempo, ¿no? Y creo que también parte del asesoramiento genético no es solo el entregar el resultado y el diagnóstico, sino todo el acompañamiento genético que viene después de planeación familiar, de explicar, ¿no?, qué va a pasar con el paciente y demás. Entonces, justo pues hemos empezado a tocar puertas y a hablar con gente en la UNAM para poder iniciar un programa de maestría en asesoramiento genético para empezar a entrenar a profesionales que puedan hacer este trabajo.
Porque, bueno, yo les digo, en México, pues estamos como 10 años atrasados, ¿no? O sea, yo lo veo mucho cuando hace 10 años empezamos, 13, en 2010 en Estados Unidos, en Baylor, haciendo secuenciación y un poco la resistencia de muchos médicos de, no, bueno, no creo que esta prueba me vaya a decir cosas, ¿no? Y muchos especialistas no querían mandar y luego ya empezaron como a adoptarlo y obviamente pues toda la interpretación y demás que viene, ¿no? Entonces yo lo veo mucho en ese estado ahorita, ¿no? Apenas está como ese reconocimiento de, bueno, sí, esto puede servir, pero no hay esos mecanismos para hacerlo disponible. Les digo, obviamente eso es terrible porque pues los pacientes que no tienen un diagnóstico están sufriendo por eso, pero a la vez nos da una ventaja, ¿no? Nos da esa visión al futuro de que vamos a necesitar este tipo de profesionales porque creo que es inevitable, ¿no? Que va a haber más y más implementación de genómica a nivel poblacional y entonces ya no van a ser solo pacientes con enfermedades de sospecha genética, van a ser pacientes que quieren saber su riesgo para cáncer de mama, para diferentes tipos de cáncer, para diagnóstico, para portadores, ¿no? Si van a tener hijos. Entonces va a haber mucha demanda y no tenemos esa gente que pueda hacer ese trabajo. Entonces, yo espero que justo en abril vamos a tener una reunión con la directora de posgrado de UNAM para ver cómo podemos empezar a plantear, bueno, tenemos un plan ya que le vamos a proponer, pero qué tan abierta está la universidad para iniciar un programa de posgrado. Yo tengo esperanza porque, bueno, ciencias genómicas fue una carrera que era nueva y muy pocas personas, ¿no? Empezaron. Entonces hay una historia de tomar, al ser una universidad pública, es menos riesgo, ¿no? Porque no se basa en cuántas personas se van a inscribir al programa y demás. Entonces yo estoy optimista de que aprecien la necesidad que existe y que se abra el programa de maestría, pero ya les diré después. Le recomendamos una excelente profesora invitada que puede ser Sonia. Ah, sí, claro. Ya la tenemos anotada. ¿Más preguntas para Claudia? ¿No? Por ser así, por favor, ayúdenme con otro aplauso para Claudia. Y antes de que nos vayamos, dos avisos, si es que no recuerdo mal. El primero es que la tercera Jornada Internacional de Enfermedades Raras tiene actividades jueves y viernes y están las inscripciones abiertas, todavía se pueden anotar para las distintas zonas que van a ver. Y la segunda es que el miércoles que viene nos vemos para Faculty Meeting, los que ya saben que están convocados. ¿Y un tercer anuncio? Sí, los que están en el taller, nos vemos acá a las 2:25 pm. Corto. No lo habían dicho. Nuestro faculty convocado que va a ser faculty meeting, las demás reuniones van a ser cierto híbrida, pero faculty meeting la idea es que lo hagamos. Gracias, presidente. Y gracias a todos. Nos vemos en un próximo seminario académico. Gracias.